Amigos, bienvenidos a mi canal literario de cuentos y relatos breves de mi autoría, en el que hoy tengo el gusto de compartirles El padre muerto y el esposo hablador. Que lo disfruten. Mi padre murió, pero antes de morir, mi padre ya estaba muerto. Es decir, no era que estuviera muerto de antes, sino que lo estaba a punto de estar, como si alguien, muy malintencionado y poco detallista, hubiese escrito su obituario antes de tiempo y de manera algo precipitada. Mi esposo, aquel hombre tan charlatán, fue el que lo dijo. Aquello fue tan terrorífico que nadie pudo soportar, dijo. Lo dijo en un tono solemne, como si hubiera presenciado la caída de un meteorito en el jardín, y no era una metáfora. Había una gran sombra en su voz, como si, en lugar de hacer la compra del supermercado, hubiera estado en una película de terror de bajo presupuesto. ¿Qué fue tan terrorífico? Le pregunté, con esa curiosidad morbosa que me caracteriza y que nunca está bien vista en reuniones de familia. Tu padre, dijo él, mirando al techo con ojos entrecerrados, como si estuviera buscando la respuesta en una grieta en el pláster. Tu padre estaba ahí, colapsando como un edificio antiguo, pero en su colapso, las paredes respiraban. Eso es una locura, respondí, tratando de entender si él se estaba burlando de mí o simplemente estaba buscando una excusa para hablar de algo tan extraordinario. Mi padre, al igual que todos los muertos de este mundo, tenía una forma peculiar de morir. No se trataba de un dolor instantáneo, ni de un abandono rápido de su cuerpo. No, la muerte de mi padre fue como esas películas largas que te mantienen en la misma escena durante horas, mostrándote los mismos planos de la misma gente mirando la misma taza de café que no se acaba nunca. Nadie quería entrar a la habitación donde él yacía. Todos decían que era demasiado, pero lo que querían decir realmente era que era demasiado aburrido. Nadie quería morir con esa clase de tedio. La tarde en que murió mi padre, mi esposo se acercó a mí con un rostro desencajado y me dijo: «Vamos a hablar». Y claro, uno puede sospechar que cuando alguien te dice vamos a hablar, las cosas no están bien. Lo que no me esperaba era que ese hablar fuera sobre lo que había sucedido en la habitación del hospital. «Yo vi a tu padre salir de su cuerpo», dijo, con la seriedad de un hombre que acaba de descubrir que la leche se puede hervir, pero nunca se debe dejar sin vigilancia. ¿Qué? Pregunté. Sí, salió, y se fue por la ventana. Nadie lo vio, pero yo sí. Fue tan rápido que ni siquiera el tiempo se dio cuenta. Eso es una metáfora absurda, respondí. Quizás, replicó él. Pero si lo fuera, no tendría sentido. Un hombre no puede salir de su cuerpo y seguir andando como si nada. Eso no es normal. Lo miré con la mirada más escéptica que pude reunir, aunque bien sabía que él no entendía de escepticismo. A veces, sentía que vivir con él era como estar atrapado en una historia interminable de absurdos, y la ironía era que, a pesar de todo, me encantaba. El caso es que, aquella tarde, algo murió en mí también, pero era difícil de identificar. No era el padre, ni el esposo, ni el cuerpo de la tristeza que se arrastraba por el pasillo, era algo más. Era como si, al morir mi padre, se hubiera abierto una puerta en la que nadie sabía lo que había dentro. Y mi esposo estaba demasiado dispuesto a meter la mano en esa oscuridad. Al día siguiente, mi esposo, con su cara de estar esperando a que alguien le hiciera una gran pregunta, me dijo algo que jamás podría haber anticipado. «Creo que hemos hecho un mal uso de esta situación», dijo, como si nos estuviéramos equivocando al ver una película que no debía ser vista. «¿Por qué no lo dejamos descansar? Ese hombre necesita espacio, su espíritu ya está de vacaciones, por fin». «¿De espíritu de vacaciones?», respondí, algo desconcertada. «¿A dónde va el espíritu de vacaciones, en serio?» «Viene a mí, no te preocupes. Va a donde va la gente a descansar cuando no está en cuerpo».
se va al sofá. Ya sabes, ese lugar donde todos los pensamientos se relajan. Miré a mi esposo, y al parecer no estaba bromeando. Estaba como si se hubiera sumergido en un agua turbia y ahora, sin darse cuenta, estaba intentando decirme que allí en esa neblina se encontraba la verdad de todo. Y claro, no podía entender nada de lo que decía, pero había algo en la forma en que lo decía que me impedía contradecirlo. Quizás era porque mi padre había muerto, o quizás porque, a veces, las ideas absurdas no solo suenan lógicas, sino que se sienten cómodas. Como un viejo sofá donde uno se tumba sin ninguna expectativa de entender lo que está pasando. Decidí que debía acompañarlo en su proceso de duelo, aunque no entendiera bien qué era eso de la vacación espiritual de papá. Pero tampoco era cuestión de llevar la contraria a alguien que tiene tanto que decir y tan poco que escuchar. Le hice un café, ese café que, como el espíritu de mi padre, no terminaba nunca. El día pasó entre conversaciones huecas y largas miradas hacia el sofá. Mi padre, me di cuenta, ya no estaba en mi vida, pero estaba en todos los rincones de mi casa, metido en cada rincón y sombra. Mi esposo insistió en que, cada vez que miraba el sofá, veía a mi padre sentado allí, con una sonrisa vaga, como si estuviera esperando que lo invitaran a jugar al ajedrez. De vez en cuando, se acercaba al sofá y lo tocaba con la mano, como quien toca a un ser querido, pero sin la certeza de si de verdad está vivo o muerto. Y yo, al principio, no sabía qué hacer con esa escena. En mi cabeza empezaron a sonar las palabras: esto es absurdo, y esto es insostenible, pero por alguna razón, mi boca no las decía. Solo observaba. Es curioso cómo los absurdos se vuelven parte de la cotidianidad tan rápidamente. Durante toda esa tarde, mi esposo y yo no hablamos demasiado. Él seguía haciendo su ritual con el sofá, y yo seguía contemplando cómo el vacío en mi vida se iba llenando con cada gesto raro que él hacía. A veces, me preguntaba si no me habría casado con un hombre tan extraño como para meter a mi padre muerto en una especie de cápsula del tiempo doméstica, pero en lugar de hacer un comentario, decidí callar. Al final, la vida no es más que un largo silencio entre dos personajes, el que habla y el que observa. Lo peor de todo es que, a veces, los muertos nos enseñan cosas que no pedimos aprender, como por ejemplo, a aceptar el absurdo como parte del día a día. Y eso, a mí, me estaba costando. Una semana después, la situación ya había escalado a nuevos niveles de incomodidad. Mi esposo ya no hablaba solo del sofá, sino que había comenzado a referirse a la casa en términos extraños, como si se tratara de un ser vivo, un ente con deseos y pensamientos propios. O la casa está hablando, está pidiendo ayuda, me dijo un jueves por la tarde, mientras tomábamos la merienda, esa tradición absurda que nos obliga a hacer algo entre el almuerzo y la cena sin ninguna razón. ¿Qué quieres decir con que la casa está pidiendo ayuda? Y le pregunté, mirando con desconfianza la vieja lámpara del comedor, que había comenzado a titilar de manera tan errática que pensé que podría tener algo que ver con los fantasmas de mi padre. Escúchala, dijo él, señalando el techo, como si estuviera apuntando a algo que solo él podía ver. Lo escucho todas las noches, entre las grietas del techo. Llama a tu padre. Dice que lo necesitamos. Pero no solo eso, también le pide que repare el grifo del baño. ¿Y tú le haces caso? Y le pregunté, sin saber si estaba tomando el sol o si de verdad creía que nuestra casa tenía necesidades operativas. Por supuesto. ¿Cómo no voy a hacerle caso? Si no le hago caso, ¿quién lo hará? Es un deber moral, respondió él con una firmeza que solo los locos pueden manejar con tal aplomo. En ese momento, todo en la casa se volvió extrañamente relevante. Cada mueble, cada objeto, parecía tener una nueva función. El sofá ya no era solo un lugar donde sentarse, sino un templo donde descansaba el espíritu de mi padre. La lámpara no era solo una fuente de luz, sino una señal de que algo más grande se estaba comunicando con nosotros. Y el grifo del baño, bueno,
Ese seguía goteando, pero ahora, según mi esposo, tenía una misión cósmica. Lo peor vino al día siguiente. En la puerta, tocó a alguien. Una figura encapuchada, de pie en el umbral, como si hubiera llegado de otro mundo, o como si, simplemente, fuera una de esas personas que siempre sabe cuándo y dónde aparecen. Con la capacidad de hacerte sentir que llevas años esperándolos. Soy el reparador de los errores de tu padre, dijo la figura, sin quitarse la capucha. Tu padre me llamó para que viniera a restaurar el orden. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién eres tú? Pregunté, sintiendo que, en algún lugar lejano, mis sentidos estaban empezando a desmoronarse como una galleta mojada. Soy el que viene a arreglar lo que no se puede ver. Lo que no se entiende. Tu padre me dejó instrucciones claras, dijo con voz profunda, como si acabara de recibir una revelación divina, o como si estuviera leyendo un manual de instrucciones muy complicado. Sin saber qué hacer, mi esposo lo invitó a pasar, como si fuera lo más natural del mundo, y ese hombre se sentó en el sofá, como si fuera su lugar por derecho divino. La conversación que siguió fue un desfile de lo más inútil que jamás haya tenido lugar en esta casa. El hombre, que no dejaba de hablar en acertijos, comenzó a explicarnos la necesidad urgente de ordenar el espacio vital de la casa para que los espíritus pudieran descansar en paz. Habló durante horas sobre cómo las sillas no se alineaban correctamente y sobre cómo la mesa necesitaba un flujo de energía más suave. Por supuesto, todo esto era más incomprensible que cualquier conversación de una película experimental. Después de un rato, mi esposo le ofreció una taza de café. El hombre la aceptó, pero en lugar de beberla, la dejó sobre la mesa y comenzó a murmurar algo sobre el aire caliente que se escapa de los lugares equivocados. No entendí nada, pero lo que sí entendí es que aquello no iba a terminar nunca. Mi vida había dado un giro tan radical que ya no sabía si estábamos participando en un sueño colectivo o si la realidad simplemente había dejado de existir para todos. Cuando el hombre se levantó para irse, dejó en el aire una última frase. El reparador de lo inútil nunca es reconocido, pero siempre se queda con el café. Y así se fue. Dejándonos con la sensación de que había algo muy, pero muy equivocado en todo esto. Algo más grande que la muerte de mi padre. Algo más grande que cualquier conversación absurda de mi esposo. Algo que solo el grifo del baño podría reparar. Al día siguiente del episodio con el reparador de lo inútil, decidí que algo tenía que cambiar. Ya no era posible seguir con esta especie de juego sin sentido que se había colado en mi vida. No era solo el espíritu de mi padre o el hombre del sofá, ni el grifo del baño pidiendo ayuda, ni siquiera las sombras extrañas que se alargaban más de lo normal. Era todo. Todo estaba mal, todo se había convertido en una especie de desfile macabro de lo innecesario. Mi esposo, como si nada hubiera pasado, me miró por la mañana y me dijo: Hoy es un buen día para realizar un recorrido por la casa, para ver cómo se sienten los objetos. ¿Los objetos? ¿Cómo se sienten? Pregunté, mirando mi taza de café como si fuera la culpable de todo. Y sí, cada cosa en esta casa tiene una sensación, un estado de ánimo. ¿Sabías que la alfombra del pasillo está triste? Lo siento, pero lo está, y lo sé porque la escuché ayer, cuando estaba recogiendo los cables del televisor. No me digas que la alfombra habló. No pude evitar la incredulidad en mi voz. Y sí, claro que habló. Me dijo que le gustaría estar en la sala de estar, pero que no podía porque no podía soportar la falta de luz natural. Y yo le dije que lo intentaría, pero hay cosas que no se pueden cambiar, querida. Este hombre, ya no sabía si era un genio incomprendido o alguien que, sencillamente, se había olvidado de lo que significaba tener los pies en la tierra. Pero no podía dejar de seguirlo. Algo me impulsaba a observar, a ser parte de esta absurdidad creciente. Así que, con la misma actitud con la que una persona iría a una fiesta en la que no quiere estar,
decidí acompañarlo en su recorrido por la casa. Primero, fuimos a la sala de estar. Aquí está todo en orden, pero este reloj de pared tiene mala cara. Me dijo que necesita que le demos más importancia, que lo miremos más seguido, dijo mi esposo, señalando el reloj como si se tratara de un ser humano que le debía explicaciones. Mi mirada se desvió hacia el reloj, que hacía un tic-tac continuo y no me miraba en absoluto. ¿Qué te pasa, reloj? Pensé, casi en broma, como si mi mente se hubiera rendido ante el caos. Luego, nos dirigimos al baño. Allí, el grifo goteaba y parecía haber alcanzado un nivel de desesperación alarmante. Y el grifo está hablando, pero no a mí, dijo mi esposo, sin inmutarse. Dice que lo dejemos en paz, que ya hizo lo que pudo. Yo no entendía nada. Estaba al borde de estallar de risa o de llorar, y probablemente eso era lo que más me inquietaba. Yo solo quería que el mundo dejara de girar por un momento. La siguiente parada fue la cocina, y ahí, al abrir la nevera, encontramos algo aún más inquietante, un pepino que miraba directamente a mi esposo. Este pepino me está mirando, lo siento. Me está pidiendo que lo comamos de inmediato, como si su vida dependiera de ello. ¿Qué es solo un pepino? Respondí, casi sin poder aguantar la risa. Pero él no parecía divertido. Tomó el pepino y lo sostuvo con respeto. Lo siento, pepino, pero te prometo que tu sacrificio no será en vano. Y entonces, sin más, comenzó a hablarle al pepino en un tono solemne, como si estuviera realizando un ritual fúnebre. Todo esto ya había superado cualquier límite de sensatez, y sin embargo, mi actitud seguía siendo la misma, observar. Eso era lo único que podía hacer, observar mientras el caos se desbordaba. Al final del recorrido, mi esposo se sentó, agotado de tanto hablar con los objetos, y miró a la nada. ¿Sabes qué he descubierto hoy? Y dijo, como si acabara de descifrar la clave del universo. Que todo esto, todo este absurdo, tiene un propósito. El propósito es olvidarlo, porque solo cuando olvidamos lo esencial, encontramos lo que realmente importa. Me quedé en silencio, mirando el vacío de la habitación. Mi padre ya no estaba, ni su espíritu, ni los gritos del grifo. La casa había dejado de ser la misma. Y, sin embargo, algo en esas palabras de mi esposo me hizo pensar. Tal vez el propósito no era encontrar respuestas a las locuras que estábamos viviendo. Tal vez el propósito era entender que la vida, en su esencia, es un constante desfile de lo inútil, lo absurdo, lo incomprensible. Y está bien. Todo está bien. La noche llegó como todas las noches, silenciosa, casi tímida. Mi esposo ya no hablaba tanto. Ya no se acercaba al sofá ni susurraba al grifo, ni conversaba con los objetos de la casa. Algo había cambiado, aunque no podía identificar qué exactamente. Yo me encontraba en el salón, mirando el reloj que ya no parecía tan importante, el pepino que ya no me miraba con tanto fervor, y el grifo que, de alguna forma, ya no goteaba con la misma desesperación. Todo estaba más quieto, más normal. Y eso, extrañamente, me asustaba. Habíamos recorrido la casa tantas veces que ahora cada rincón parecía haber olvidado su propósito. Lo único que restaba era la sensación de vacío, ese vacío que siempre queda cuando algo deja de tener sentido y comienza a perder su identidad. Quizás eso fue lo que me ocurrió a mí también, me había olvidado de lo que realmente importaba. ¿Sabes?, me dijo mi esposo esa noche, con voz baja, como si estuviera haciendo una confesión. Lo que más me duele ahora no es el hecho de que tu padre se haya ido, ni siquiera que la casa tenga pensamientos propios. Lo que me duele es que nunca hablamos de lo que realmente queríamos. Nunca hablamos de lo que importaba. Me giré hacia él, buscando algo en sus ojos, algún indicio de que las palabras que acababa de pronunciar tuvieran algún sentido. Pero él ya no estaba hablando del absurdo.
No estaba hablando de objetos ni de espíritus. Había dejado de hablar de mi padre. ¿A qué te refieres? Le pregunté, de repente temerosa de lo que podría salir de su boca. Me refiero a que a veces vivimos entre la confusión de lo que no tiene sentido, y nos olvidamos de hablar de lo esencial, dijo. Como si las palabras fueran un eco lejano de algo que había estado rondando en su mente todo este tiempo. Y ahora me pregunto si alguna vez llegamos a entender lo que es realmente importante entre todo este caos. Me quedé en silencio. Miré por la ventana, hacia la oscuridad que parecía haberse tragado todo. Nada se movía. La vida afuera seguía su curso sin importar lo que pasaba en este pequeño rincón del mundo. El mundo no paraba por la muerte de mi padre, ni por los delirios de mi esposo, ni por mis propias dudas. ¿Y qué es lo esencial? Y pregunté, casi como un susurro. Mi esposo se quedó pensativo, como si estuviera buscando la respuesta en alguna parte de su cerebro que había estado bloqueada durante mucho tiempo. Y creo que nunca lo sabremos, dijo al fin, con una sonrisa melancólica, como si estuviera aceptando que la respuesta no estaba en las cosas que podían explicarse. Tal vez lo esencial sea lo que dejamos atrás cuando todo lo demás se desvanece. Tal vez lo esencial sea ese vacío que ahora estamos sintiendo. Y ahí, en ese momento, todo se detuvo. No hubo más voces extrañas, ni luces parpadeantes, ni sombras que se alargaban como monstruos en la esquina. Solo hubo un gran vacío, tan grande como el espacio entre las palabras que no decíamos. La casa ya no tenía más secretos. Mi padre ya no regresaría. El grifo ya no goteaba. El sofá, el reloj, el pepino, el reparador de lo inútil, todos habían quedado atrás. Lo esencial, al final, no era algo que pudiera tocarse ni describirse. Lo esencial era ese gran vacío que todo lo absorbe, que nos recuerda que, a veces, lo único que realmente importa es lo que hemos perdido, y como, al perderlo, nos encontramos a nosotros mismos.